Estoy muy emocionado de estar de regreso en África, pero más aún por la experiencia que vamos a vivir durante los siguientes 8 días. Visitaremos varios campamentos de Singita, la compañía de safaris de ultralujo. Estos lodges se encuentran en diferentes reservas naturales entre Sudáfrica y Zimbabue. Nuestra primera parada es Singita Pamushana, un lodge único ubicado en Zimbabue. Para llegar es necesario volar 2 horas en un avión privado desde una terminal aérea de superlujo en Johannesburgo. Este avión vuela específicamente a la pista de aterrizaje del hotel. Es una experiencia de primera. Singita Pamushana es el nombre de este lodge ubicado en la Reserva Natural de Malalangwe, en Zimbabue. Acabamos de aterrizar en la pista privada de Singita Pamushana y así nos reciben. Miren qué belleza. Para llegar aquí, volamos en este avión privado aproximadamente 2 horas desde Johannesburgo. Singita es la cadena de campamentos más lujosos en África, ya verán a lo que me refiero. Este viaje lo compartimos con el CEO de Singita, Greg Dogan, por lo que fue aún más especial para nosotros. Aparte del lujo extremo que se respira en Singita, parte fundamental de la experiencia es la calidez de su personal. Después de un pequeño recorrido desde la pista de aterrizaje, llegamos al lodge. La primera impresión es una suculenta alberca con vista a la presa de la reserva. Antes de pasar a las habitaciones, di un pequeño recorrido por las áreas comunes del lodge. Puedes estar seguro que encontrarás un lugar cómodo y con la privacidad que buscas para disfrutar del paisaje, tomar un café o una cerveza local. En lo personal, me gustó mucho los protocolos de sanitización, cuidando siempre la salud de los huéspedes y del staff. Todas las personas que trabajan en Singita se encuentran vacunados y constantemente tienen que realizarse pruebas para descartar cualquier contagio. Estoy llegando a mi suite aquí en Singita Pamushana. Vamos a darle un vistazo. Llegó el momento de conocer el que sería mi hogar por los siguientes 4 días. Más que una habitación, es una suite llena de todas las amenidades que te puedas imaginar. Recordemos que aquí en Singita todo está incluido y ellos harán todo lo posible por complacerte en lo que se te pueda ocurrir que necesites. En la suite hay una serie de artículos que van desde sombreros y telescopio hasta juegos de mesa, kits de pinturas, equipamientos para yoga y muchas otras cosas, para que siempre tengas algo que hacer. Tienes un minibar muy bien surtido, y sí, todo está incluido. Todos los días lo rellenan y te sorprenden con nuevas cosas. La suite es enorme. Tiene una cama comodísima que te permite ver el paisaje desde que te levantas. El baño es inmenso. ¿No sabes dónde bañarte? Puede ser en la regadera interior, en la regadera exterior o puedes relajarte en la tina. Por supuesto que te dejan las sales y diferentes productos de alta calidad para que lo hagas con todo estilo. El baño es tan espacioso para que no te choques con tu pareja. Incluso el WC tiene una muy buena vista. Desde el baño puedes salir directamente a la terraza para disfrutar de tu alberca privada. Lo mejor de todo aquí es la privacidad. Nadie te molesta. La verdad es que a quién no le gustaría una luna de miel aquí. Es perfecto. Una vez instalado en mi suite, llegó la hora de encuentro para nuestra primera actividad. Aquí nos juntamos como grupo y mientras llega la hora de salida, aprovechamos a comer unos snacks y tomar unas bebidas. Algo especial de Singita Pamushana es la posibilidad de hacer un paseo en bote, que es justo lo que haremos el día de hoy. Entre las personas que han viajado por todo el mundo, la mayoría coincide en que no hay atardeceres como los africanos. Y qué mejor que paseando en un pontón, tomando un delicioso vino sudafricano y compartiendo estas memorias con gente extraordinaria. Este fue un safari acuático. Nos contaron mucho de la historia de la reserva natural y el por qué es tan importante su conservación. Como pueden ver, tienen todo preparado para atenderte como rey, desde snacks y botanas hasta bebidas, las que tú quieras. Durante el recorrido me impresionó ver a muchísimos hipopótamos tan cerca y también tuvimos la suerte de ver a un rinoceronte blanco, que es muy raro de ver en la vida salvaje ya que está en peligro de extinción. El día de hoy nos levantamos muy temprano. Te despiertan a las 5 de la mañana para que estés listo en el lobby a las 5:30 y salgamos a más tardar a las 6 de la mañana al safari. Nuestro primer encuentro del día fue una mamá rinoceronte con su bebé. La verdad es que sí fuimos muy suertudos. Recordemos que aquí en los safaris los animales se encuentran en su medio hábitat, están en su vida salvaje. Es por eso que hay que tener las debidas precauciones. En cada vehículo van 2 guías profesionales,
Uno se encarga de manejar y explicarte todo lo que desees saber sobre los animales, el medio ambiente e incluso historias curiosas. Y el otro guía es mejor conocido como tracker, se encarga de ir buscando los animales y orientar al chofer. A lo lejos se vio una nube de polvo. Eso significaba una manada o una pelea entre animales. Es por eso que a toda velocidad nos acercamos para ver qué estaba pasando. Al final, resultó que era un grupo de jirafas y cebras correteando cerca del agua. En cada safari se hace una parada para tomar bebidas y snacks. Están preparando aquí para tomar un cafecito. Son las 8 de la mañana. Aquí van a montar todo. En las mañanas normalmente tomas café, té, mimosas o un café con amarula, que es un popular licor sudafricano que le queda muy bien al café. En los safaris de tarde, a esta parada se le llama sundowner. Montan un bar para que tomes lo que tú quieras: vino, gin and tonics, whisky, cervezas, lo que se te ocurra. Y el principal objetivo es ver el atardecer acompañado de una bebida. Estamos regresando de nuestro primer safari del día. Apenas son las 9:45 de la mañana. Y vamos a desayunar, más bien a tener un brunch ya súper bonito. Miren esta vista, increíble. Después del brunch, tenemos tiempo libre para disfrutar de las instalaciones del lodge. Puedes ir a la alberca, a la boutique o incluso consentirte con un tratamiento de spa. A las 5 de la tarde es el horario de salida para nuestro segundo safari del día. Son dos experiencias totalmente diferentes, así que no se pueden perder. En la tarde, los animales andan más activos en modo cacería, mientras que en la mañana están mucho más tranquilos en la etapa de digestión. El objetivo del día de hoy era encontrar a los leones, y vaya que lo logramos. Encontramos una tribu de leones que aparentemente una noche antes habían cazado un enorme búfalo, así que estaban disfrutando de su presa. La verdad, son imágenes muy fuertes, pero es la naturaleza. Seguimos buscando y encontramos otra familia de leones descansando a la orilla del río, incluso con un león recién nacido. Regresamos a checar a ver cómo iban con el búfalo. Al parecer iban bastante bien. Llegamos al búnker. Esta es una súper buena idea para poder observar a los animales de cerca sin que se espanten. Una vez dentro del búnker está todo bien equipado. Aprovechas a tomar un café o un té o cualquier bebida que tú quieras en lo que esperas a que los animales se acerquen a tomar agua. Al final de cuentas es un juego de paciencia. Ahora solo falta esperar que vengan los animales. Aprovechamos nuestro tiempo al máximo. De repente vimos una manada de más de 1000 búfalos. Era simplemente impresionante. La fila no tenía final. Bienvenidos a esta residencia de superlujo. No me van a creer cuánto cuesta una noche en esta lujosa casa que es parte de Singita Pamushana. Desde que entras, puedes percibir que está hecha con estándares demasiado altos. Está diseñada para que familias completas pasen unas vacaciones de lujo e inolvidables. Tiene en total 5 habitaciones. Y a pesar de ser tan grande, no permiten a más de 10 personas, debido a que tienen que cuidar que disfruten toda su estancia de una manera muy cómoda. Como pueden ver, tiene muchas salas de estar para que puedan convivir todos de manera simultánea. Las personas que se hospedan en esta maravillosa propiedad gozan de un estatus aún más VIP en Singita. Para empezar, está en un área con mucho más privacidad, por lo tanto constantemente es usada por celebridades que no quieren ser perturbados. Por supuesto que los huéspedes de Malalangue House pueden usar las instalaciones del lodge, como la alberca y las áreas comunes, pero los huéspedes del lodge no pueden venir a esta hermosa casa. En realidad, una vez en Malalangue House lo tienes todo: alberca, oficina, comedor dentro y fuera de la casa, una vista espectacular, chef privados, safaris privados, incluso carros a tu disposición. Prácticamente todo lo que tú quieras se vuelve realidad. Aquí nos tocó tener nuestro lunch el día de hoy, disfrutando de una vista panorámica de la presa, pudiendo ver a lo lejos animales como hipopótamos y elefantes. Les cuento que el costo de una noche en esta casa es de $18,000. Ya sé que es muchísimo dinero, pero les sorprendería saber que hay que reservarla con muchísimo tiempo de anticipación porque casi siempre está llena. La casa
Cuenta con muchísimas amenidades, tiene una recámara principal con un vestidor y un baño inmenso. Aparte, tiene 4 amplias habitaciones con baño propio, todas súper cómodas, con sus propias amenidades y con vista al lago. Dentro del resort también tienes todas las instalaciones para hacer ejercicio, para ir al spa, para disfrutar de mil maneras. Por la tarde nos volvimos a ir de safari. Sería un encuentro especial con los elefantes. Era la primera vez que los veíamos de tan cerca, así que fue todo un espectáculo. Fue por eso que el Sundowner de hoy lo nombramos Elephant Bar. Era el momento de tomar unos drinks para ver la última puesta del sol que veríamos en Zimbabue. Antes de partir, me dio muchísimo gusto conocer todo lo que hacen aquí por la conservación de la flora y la fauna. Singita está comprometido con esta causa. Es por eso que destina gran parte de sus ingresos de este lodge para vigilar la reserva natural, ayudar a prevenir la caza furtiva de los animales y sobre todo ofrecer un mejor desarrollo a las personas que habitan en estas comunidades. Decir adiós a un lugar espectacular como este no es fácil. Dentro de las personas que vienen hay muchos viajeros repetitivos. Yo recomiendo mínimo 3 noches aquí para disfrutar su estancia. Pero si vienes con toda tu familia a la Malalangue House, necesitarás no menos de 5 noches. La gente aquí te hace sentir familia. Muchas gracias por su hospitalidad. Nos vamos encantados de este lugar mágico y esperamos regresar pronto. Muchas gracias en especial a Greg, al General Manager de Singita Pamuchana, Jason, y la Manager de Lodge, Valerie, y sobre todo a Allison, que estuvo con nosotros todo el tiempo. También por supuesto a Alex y a Different, que fueron nuestros guías y que hicieron este safari aún mucho mejor. Muchas gracias, nos vemos pronto. Y fue así como llegó el momento de tomar nuestro vuelo de regreso a Johannesburgo, en donde al día siguiente tomaríamos nuestro vuelo hacia el Parque Nacional de Kruger para visitar Singita Lebombo, otro lodge extraordinario de Singita.